cómo 300 hombres lograron derrotar a un ejército de miles. Una historia tan increíble que parece sacada de una película épica. Es real. Es la historia de Gedeón y su pequeño ejército, una de las narraciones más asombrosas de la Biblia. Hoy exploraremos el viaje de este líder poco probable, desde su humilde origen como alguien inseguro y lleno de dudas, hasta convertirse en el instrumento de un milagro. Pero no solo eso. Al final del video, descubriremos cómo esta historia antigua tiene el poder de transformar nuestra forma de enfrentar los desafíos hoy en día. Prepárate para una historia de valentía, fe y la fuerza que solo puede venir de confiar en algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Estás listo para conocer a Gedeón y sus 300? La historia comienza en un momento oscuro para Israel. Durante 7 largos años, los madianitas habían asolado la tierra. Este pueblo nómada llegaba como una tormenta, arrasando con todo a su paso. No se conformaban con conquistar, se aseguraban de dejar a Israel en completa ruina. Los israelitas intentaban cultivar y criar ganado, pero justo cuando las cosechas estaban listas, los madianitas descendían como langostas, destruyéndolo todo. El terror era tal que el pueblo comenzó a esconderse en cuevas y fortalezas improvisadas en las montañas. Era una vida de constante miedo, de mirar por encima del hombro. Finalmente, después de años de sufrimiento, Israel clamó a Dios. Y aunque Dios escuchó su clamor, la solución que ofreció fue inesperada. No envió un ejército celestial, ni levantó a un poderoso guerrero. En cambio, eligió a Gedeón, un hombre común, que no parecía ser el héroe que Israel esperaba. Gedeón no era un soldado entrenado ni un líder natural. De hecho, cuando lo conocemos está escondido, trillando trigo en un lagar. ¿Por qué allí? Porque era un lugar poco probable de ser descubierto por los madianitas. Este no era el acto de un valiente guerrero, sino de alguien que intentaba sobrevivir. Es en este contexto que un ángel del Señor aparece y dice algo que parece casi irónico. El Señor está contigo, hombre valiente. Gedeón, al escuchar esto, responde con una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Cómo puede estar el Señor con nosotros si estamos pasando por todo esto? ¿Dónde están los milagros de los que nos hablaban nuestros padres? La respuesta de Dios no fue un reproche, no fue un sermón sobre la falta de fe. En cambio, reafirmó su promesa. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Pero Gedeón no estaba convencido. A pesar de la promesa divina, se sentía inseguro. Era el menor de su familia y su tribu era una de las más pequeñas de Israel. ¿Por qué lo había elegido Dios? Así que pidió pruebas. Primero, ofreció pan y carne como sacrificio, y el ángel del Señor tocó la ofrenda con su bastón, haciendo que el fuego surgiera y consumiera todo. Más tarde, Gedeón presentó otra prueba, el famoso vellón de lana. Pidió que el vellón estuviera mojado y la tierra seca una noche, y al revés la siguiente. Dios cumplió ambas señales, mostrando paciencia frente a las dudas de Gedeón. Estas pruebas finalmente le dieron la seguridad de que debía obedecer. Con nueva confianza, Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres. Aunque era una cantidad considerable, seguía siendo pequeña comparada con las fuerzas de los madianitas, descritas como mares de langostas. Pero entonces, Dios hizo algo inesperado. Le dijo a Gedeón: «Tienes demasiados hombres. Si ganas con este número, Israel podría pensar que lo logró por su propia fuerza, no por mí». Así que Dios comenzó a reducir el ejército. Primero, permitió que aquellos que tuvieran miedo se fueran. 22,000 hombres se marcharon, dejando solo 10,000, pero incluso esto era demasiado. Entonces, Dios dio otra prueba: observar cómo bebían agua. Aquellos que llevaban el agua a su boca con la mano fueron seleccionados. Al final, solo quedaron 300 hombres.
Un ejército reducido a menos del 1% de su tamaño original, enfrentándose a una fuerza inmensa. Desde una perspectiva humana, esto era absurdo. Pero Dios no busca lógica humana, busca fe y obediencia. La estrategia que Dios dio a Gedeón era igual de inusual. Los 300 hombres no llevarían espadas ni armaduras. En su lugar, cargaron trompetas, cántaros vacíos y antorchas. Divididos en 3 grupos, rodearon el campamento enemigo en la oscuridad de la noche. A la señal de Gedeón, rompieron los cántaros, levantaron las antorchas y gritaron: «¡Por el Señor y por Gedeón!». El sonido de las trompetas, combinado con las luces repentinas, sumió al campamento enemigo en el caos. Los madianitas, llenos de pánico, comenzaron a atacarse entre ellos, creyendo que estaban siendo rodeados por un gran ejército. Para el amanecer, el enemigo había huido y no quedaba rastro de su opresión. Esta victoria no solo liberó a Israel, sino que dejó un mensaje eterno. Cuando confiamos en Dios, lo imposible se convierte en posible. Dios puede usar lo pequeño y lo improbable para demostrar su poder. Gedeón no era un hombre perfecto, pero su historia muestra que Dios no busca perfección, sino disposición. Tal vez te sientes como Gedeón, inseguro, dudando de tus capacidades. Pero recuerda, la victoria de Gedeón no fue por su fuerza, sino por su fe. La historia de Gedeón y los 300 no es solo un relato épico del pasado, es un recordatorio vivo de cómo Dios actúa en nuestras vidas hoy. Piensa en esto. ¿Cuántas veces enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar? Tal vez un desafío financiero, una crisis familiar, un problema de salud o incluso nuestras propias inseguridades. Enfrentamos ejércitos de problemas que parecen mucho más grandes de lo que podemos manejar. Al igual que Gedeón, es fácil sentirnos pequeños, incapaces y sin recursos. Es común pensar: ¿por qué yo? No estoy preparado para esto, no tengo lo que se necesita. Pero la clave de la historia no está en la fuerza de Gedeón ni en los números de su ejército. La clave está en quién estaba con él: Dios. Pensemos también en los 300 hombres que siguieron a Gedeón. Ellos pudieron haber dudado del plan. Probablemente se sintieron vulnerables al ver la inmensidad del ejército enemigo, pero decidieron confiar, no solo en Gedeón, sino en el Dios que lo había llamado. ¿Y qué pasa con nosotros? Tal vez Dios no nos está llamando a liderar un ejército, pero sí nos está llamando a enfrentar nuestras propias batallas con fe. Puede que estemos lidiando con un desafío que parece imposible. Puede que sintamos que no tenemos los recursos, la fuerza o el conocimiento necesario. Pero la historia de Gedeón nos recuerda que Dios no necesita números, habilidades extraordinarias o planes perfectos. Lo que Él necesita es nuestra disposición. Tal vez hoy Dios te está llamando a confiar en Él de una manera nueva. Quizás te está pidiendo que enfrentes un desafío que parece abrumador o que des un paso de fe en una dirección que no entiendes por completo. Recuerda, la victoria no depende de ti, sino de quién está contigo. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío que parece imposible, piensa en Gedeón y en los 300. Recuerda que, con Dios de tu lado, no necesitas más recursos ni más fuerza, solo necesitas más fe. Si esta reflexión te ha inspirado, no olvides compartirla con alguien que necesite escucharla. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre historias transformadoras de la Biblia, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y acompáñanos en el próximo. Nos vemos pronto. Bendiciones.